Escuchamos, mirá qué linda imagen, activar la cámara y ver tantos libros allí. Exactamente, Ay, ay. André, es un planazo, te digo, cómo está el sábado, hace frío y mucho frío, más allá que hay gente que está comiendo picadas, disfrutando en el estudio, uno anda en la calle con frío, Acá pero te tenemos un espera, Juli, planazo, Acá te espera, claro. te, Se te te hemos ha guardado lo que te reservado. corresponde. Claro que sí, señor. ¿Listo? Así que más vale que vengas Voy a después ir. a pasar a buscar lo que te corresponde. Perfecto, yo les llevo un libro, ustedes me dan un poco de picada, Me ¿les gusta Ahí ese, parece? está. dale, gusta. dale, me gusta ese cambio. Intercambiamos. Sí, señor. Claro, porque tenemos un planazo, bueno, Sandro, estamos con Sandra Pamater, que hace rato yo no la veía, porque sé que estuviste el sábado pasado, pero un gusto volver a estar, Sandra, para las recomendaciones, que ya tenés los libros preparados. Ya ¿Cómo estamos, ya estás? estoy lista, muy bien, ¿cómo les va? Muy Hola, bien, Sandra. todo bien. Bueno, ¿se lee un poquito más cuando hace frío, cuando uno se queda en casa? Y siempre hay un motivo, ya sé que hace frío, ya sé que hace calor, o la gente se va de vacaciones, o hay Sí. alguna fecha especial, ahora viene el Día del Padre. Han llegado muchas novedades que me parece que van a estar muy buenas para regalar para papá, para el Día del Padre, y bueno, yo he elegido dos de ellas, de autores que son muy reconocidos y muy buenos en lo suyo. Bueno, muy bien, ¿qué nos recomendás entonces? Bueno, el primero es el libro de Daniel Balmaceda, que se llama El crimen de Año Nuevo. Para aquel que no conozca a Daniel Balmaceda, escribe sobre historia, él es historiador de hecho, Ujú. y siempre lo hace desde un lugar cómplice, ameno, con algún chisme, porque la historia es muy chismosa. Pero Claro. en este caso se trata de una historia real, y es a principios del siglo XX, en la ciudad de Buenos Aires ya no era una apacible aldea, sino que la tercera parte de su población estaba formada por inmigrantes que se apiñaban en la mayoría en conventillos, ¿no? Ujú. Bueno, los conventillos estaban en lugares espectaculares porque Sí. eran, no sé, Barrio Norte, Recoleta. ¿Y por qué? Porque antiguamente esas eran las mansiones de las familias pudientes, y cuando viene la fiebre amarilla, por temor al contagio, se van a sus quintas y alquilan esas casas, las transforman en pensiones y obtienen un beneficio con eso. Claro. También San Telmo, La Boca, Recoleta, Barrio Norte, esas eran las zonas fundamentales de los conventillos. Bueno, en uno de estos conventillos aparece en el patio muerto una persona de nacionalidad italiana, y la comunidad napolitana se ve gravemente afectada y empiezan a aparecer cuestionamientos, ¿no? ¿Quién lo mató? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? ¿Sabía algo que no tenía que saber? ¿Vio algo que no tenía que ver? Y de alguna manera todos los que están cercanos a esa persona muerta se convierten en unas piezas del rompecabezas para descubrir la historia. Bueno, Daniel Balmaceda, este es un asesinato real que sucedió, y él encuentra una serie de archivos y documentos donde a partir de este hallazgo arma esta novela, lo convierte en novela, pero el hecho en sí existió. Entonces creo que nos tiene acostumbrados siempre a libros de historia, de romances turbulentos, amores fugaces, un montón de la comida en la historia argentina. Bueno, en este caso es el crimen de Año Nuevo. Espectacular. Qué interesante. Espectacularmente. Dan ganas de leer, ¿no? Sí. Muchas ganas de leer. Sí, es muy entretenido. Bueno, yo soy un maestro de todo lo que son las novelas vinculadas con abogados. John Grisham, de hecho, es abogado y empezó a escribir novelas vinculadas con esto. Muchísimas películas que ustedes ven de abogados Sí, están basados en libros de John Grisham. Y en este caso no se trata de una novela, sino que es todo lo contrario. Se llama Inocentes, increíbles casos de true crime y condenas injustas, que tienen que ver con 10 personas que fueron condenadas por crímenes que no cometieron. En algunos casos fueron ejecutadas. Entonces lo que él hace es una dura crítica al sistema judicial norteamericano, donde a veces cuando sucede un crimen y llega a la opinión pública, la presión que ejerce la opinión pública sobre las autoridades que tienen que encontrar al responsable del crimen es tan fuerte que hace que encuentren un chivo expiatorio, y a veces con pruebas muy endebles o circunstanciales condenan a personas que nada tiene que ver o no tienen la capacidad de defenderse y pagan por algo que no cometieron. Entonces, en este libro, Inocentes, lo que hace John Grisham precisamente es hablar de estas personas, de contar cuáles fueron las situaciones en las que ellos estuvieron presos y en algunos casos liberados después de 15 o 20 años. Imagínense ustedes que los acusen por algo que no hicieron, los condenen y pasen 15, 20 años de su vida en una cárcel donde ustedes perdieron su vida, su familia, sus afectos, todo lo que pensaban hacer, sus proyectos,
para que te suelten unos años después cuando ya todo pasó. Entonces Claro. hay un mea culpa y hay una forma también de una crítica y una forma también de cuestionarnos cómo se investigan los crímenes en la actualidad. Bueno, dos historias, dos novelas relacionadas con lo policial, con lo judicial también. Exactamente, uno desde la parte que sería judicial, porque él es, como le digo, es abogado, y la otra de una parte histórica. Bueno, André, sí. te dejo para charlar con Sandra, ¿te parece? Dale, porque le quiero hacer una... Sandra, ¿cómo va? Una pregunta... Hola, ¿cómo estás? Muy bien, en relación a este libro de John Grisham, ¿todos los casos son casos verídicos? Sí, casos verídicos. Ah, bien. Así Qué es. bárbaro. ¿Y hay alguno Sí, sí. que haya tenido, o sea, que haya tenido alguna trascendencia, que vos lo hayas reconocido? Dice, yo me acuerdo de este caso trascendió por tal cosa, o vamos a conocer todas historias nuevas. Y no, son cosas que ya han sucedido, que han pasado, y sí, hay un caso de una persona que realmente tenía una discapacidad mental y fue acusado, juzgado, condenado y hasta ejecutado, y después se demostró que el asesino era otro, ¿no? Claro. A veces pasa también, como les digo, con esa urgencia de encontrar quién fue, Sí. el sistema judicial norteamericano presiona mucho a la parte de la policía, y a su vez ellos a sus propios miembros para encontrar un culpable, porque si no la opinión pública los destroza. Claro. Entonces ahí está también la parte de que hay que lograr ese equilibrio para que la justicia sea justa. Claro, eso estaba pensando, porque no solamente la presión del Poder Judicial a la policía, sino también la presión social a los poderes Exacto, judiciales y exacto. policiales que resuelven los casos, y eso es algo muy cercano, porque también lo vemos hasta qué punto se busca a lo mejor dar con alguna persona que después vos vas a ver las pruebas que hay o que lo vinculan y decís, ¿será tan así? Pero bueno, Tal es necesario cual. condenar a alguien. Y a veces cuando se hace una vedetización de la noticia, recuerden ustedes, por ejemplo, acá en Argentina el caso de Nora Dalmazo, Claro. ¿cuántas cosas dijeron al respecto? ¿A cuánta gente metieron presa, sacaron, pusieron? Pero era toda una cuestión de presión en todos los órdenes, y así tenemos muchísimos otros casos en nuestro país, en el país vecino, con gente que ha sido asesinada y no aparecen realmente los responsables, y los medios, digamos, se hacen eco de la indignación de la gente, y a veces eso actúa en contra del descubrimiento de la verdad. Sí, cuando uno a lo mejor desde este lado, me toca de cerca el tema porque hago mucho periodismo judicial, y cuando a lo mejor tenés que advertir que la persona que está siendo sindicada por algún delito tal vez no sea, y pasás medio a ser el como que estás del lado del delincuente, cuando en realidad lo que querés decir es otra cosa, pero Claro. eso no es lo que la opinión pública quiere escuchar muchas veces. Exacto, pero además hay también que tener en cuenta que a veces acusar a una persona sin ningún tipo de pruebas le arruina la vida para siempre. Sin duda En que Santa sí, Fe tenemos claro. casos de personas, por ejemplo, que fueron acusadas de abusos sexuales, que fueron apartadas de sus cargos, le arruinaron totalmente la vida, hasta le han matado las mascotas por el grado de crueldad al que han llegado algunas personas. Después se demostró que eran inocentes. ¿Y qué pasa con todo el daño que se le hizo? ¿Cómo se lo devuelven? No le Sí, pueden devolver la vida que tenía. Sí, ¿Entienden? sí, O sí. sea, eso es un poco lo que hace el libro, Claro. hablar de estos casos, y me parece que está bueno leerlo para también compararlo con lo que nos pasa a nosotros como sociedad, en nuestro país. Sí, es algo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Es una buena manera para reflexionar también, ¿no? Y Sí. compararlo con la realidad. Sandra, este libro de Grisham es un libro, en realidad los libros de él en general, se pueden empezar a leer en cualquier momento porque ninguno tiene un hilo con el otro, solamente la no, temática... ningún problema. Claro. Puede llegar a aparecer algún personaje que se Ujú. repita, pero no es necesario seguir un hilo, porque es justamente casi siempre es un abogado que tiene Claro. un caso en cuestión, y qué sé yo. Por ejemplo, yo recuerdo particularmente El Rey de los Pleitos, que tenía que ver con las fusiones de las empresas, algo muy común en Estados Unidos, ¿no? Una empresa compra a otra, la absorbe, la fusiona, y el tema de los despidos, y aparte entonces las demandas colectivas y el gran dinero que reciben los abogados por eso, y bueno, y después por ahí subido al personaje le salta algo por donde no espera y queda en la nada. Entonces está muy bueno porque no es siempre que es el justiciero, sino que van contando la parte buena y también la parte negativa que tiene Claro. que ver con la historia. En relación a este tipo de libros, Sandra, quiero agregar un clásico como es Matar a un ruiseñor, que va mucho por Sí, este Harper lado. Lee. Sí, Ujú, pero eso hermoso. ya es una época
más todavía bueno, el odio racial en Estados Unidos sigue presente, aunque digan que no, pero está muy vinculado con esa época, ¿no? Sobre Sí. todo que al que acusan era una persona de raza negra y bueno, y tiene que demostrar que fue inocente. Podés tender puentes igual con otras estigmatizaciones y demás. Sí. Absolutamente. Y hay otro libro Sí, sí. también muy parecido, que no sé incluso si no es de John Grisham, pero no me acuerdo ahora, de a un chico que lo acusan de creo que también había sido el crimen de una chica adolescente y está condenado a la pena de muerte, están a punto de ejecutarlo y aparece el verdadero responsable porque tenía una enfermedad terminal a reconocer que él había sido el autor del hecho. Pero claro, ponía en jaque y en crisis a toda la sistema judicial, investigación, sí. a toda la Sí, toda estructura policial. que se montó para decir que la otra persona era la responsable. Bueno, de eso Ujú. se tratan este tipo de libros, ¿no? De contar también esa parte, porque si no nos quedamos con la novela triunfalista de que, Claro. bueno, encuentro quién fue, lo Sí. condeno y ya está. Pero Exactamente. en la mayoría de los casos no es tan objetiva la prueba que Exactamente. se tiene al respecto. Hay que demostrarlo. Y mientras tanto, las personas son inocentes, como dice el principio, hasta que se demuestre lo contrario. Ujú. Bueno, los libros en esto, sobre todo los libros de Grisham, son muy explícitos con esa cuestión. Sí, señora. Ya estamos sobre el cierre, Sandra, ¿no? Ahora hasta a las 3 se Sí. cierran. Ya cerramos, sí. ¿Y a qué hora podemos ir esta tarde a buscar estos libros entonces? A las 16:30 ya estamos otra vez. Ahí está, a las 4:30 de la tarde, entonces allí en Mauro Jardín, en la peatonal de Santa Fe. Gracias, Sandra, como siempre, por estas Gracias a recomendaciones ustedes. súper interesantes. Gracias. Un fuerte Un abrazo. abrazo. Juli, Bueno, gracias Sandra. La última, ¿qué pasa con el Eternauta? ¿Sigue todavía? Muchísimo, pero para nosotros, digamos, es un libro que siempre hemos vendido porque lo solicitan en las escuelas y lo leen adolescentes, o sea que no es un libro que nos es ajeno. Nosotros hemos vendido miles de estos libros, de Eternauta hace 30 años que lo vendemos, pero ahora con el tema de la serie ha vuelto a resurgir, sobre todo para gente que no lo había leído. Gracias a ustedes. Bueno, chicos, la palabra de Sandra Pamater. Ya cerraron de acá, Mauro Jardín, ya está, que te a las 16:30 haciendo puede la salir. gente Juli. venir. Está el amigo Rubén acá. Sí, Señor, retírese por acá, le estoy diciendo. A la mesa. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hola, Rubén. Hay que saludos. Me abre Rubén, un fenómeno. No, está cerrado. Abrazo, Rubén. Está bien cerrado. Está, chicos, está lloviendo. Está lloviendo, Juli. Mirá cómo están los paraguas. Los a full, paraguas a full, Ay, claro Dios, que sí. Muy qué bien. frío. Bueno, Juli, acá te espera la Le voy a picada, ¿eh? hacer una pregunta, a ver, ¿puedo preguntar? Métete de tu móvil. el paraguas, ¿ya lo tenían previsto o no? Sí, por supuesto, sí, estaba anunciada la lluvia, Ahí así que está. salimos con paraguas. Muy bien. Claro, ¿no? Porque claro, agarrar la lluvia y se trajeron el paraguas, ¿no? Y si no van a estar Yo- ahí yo- los muchachos en la peatonal que siempre te venden, cuando llueve te venden el Claro, paraguas. yo no llevo el paraguas a ningún lado, ¿no? Gente precavida, ¿no? Gente que sale a la calle, mira, escucha a Pablo Lucero y saca el paraguas, obviamente. Exactamente. Qué, Sí, qué señor. increíble, Julián, haciéndole el honor al día, digamos. Salimos del libro, sí, enseguida a preguntar, a hablar con la gente. Esto es un periodista de raza. Este es un periodista en el Día del Periodista. Juli, acá en el estudio te espera la picada, ¿eh? Sí, Merecida, por favor, la tiene más que gracias. merecida. Más que merecida. Dale. el día de hoy. Abrazo. Chau. Adiós, adiós. Pasó Juli Rochero desde Mauro Jardín con las recomendaciones entonces, Daniel Balmaceda y John Grisham, lectura policial judicial, ¿eh? Me interesaron Sí. mucho las dos.